Bien amigos, acá iniciando un nuevo video en Granados Baja Verapaz. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido en una de las rutas más peligrosas de este municipio, la ruta a Caserío Lo de Gómez sector 2. Iniciamos con este recorrido hacia la comunidad de Lo de Gómez sector 2. Conozcamos juntos esta ruta peligrosa. Iniciando con el recorrido, ya nos podemos dar cuenta de lo inclinada que es esta carretera. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes el estado en el que se encuentra. Durante muchos años atrás, acá las personas le han dado el debido mantenimiento con autoridades municipales, ya que esta ruta se cataloga por ser una de las más peligrosas de Granados Baja Verapaz. Esta es la primera parte de esta carretera hacia la comunidad de Lo de Gómez sector 1 y Lo de Gómez sector 2. Bien amigos, también nos podemos dar cuenta que la carretera, la mayor parte es de terracería, pero las partes completamente inclinadas pues tienen lo que es el concreto y también están construidas de piedra. De tal razón que esta parte que me encuentro visualizando para cada uno de ustedes tiene una historia que a continuación se las comento. Dos personas en motocicleta en esta bajada que visualizo en este momento, se le fueron los frenos a la motocicleta, de tal razón que fue mortal el accidente que perdieron la vida. Estos pues son comentarios que las personas me han hecho en estos lugares de esta ruta hacia Lo de Gómez sector 1 y sector 2. Además nos podemos dar cuenta que todo el concreto con la que cuenta esta ruta peligrosa también ya se está deteriorando, de tal razón que esto también resulta súper peligroso para todas las motocicletas y todos los vehículos que transitan por esta ruta. Solo vean lo inclinado que se encuentran estas carreteras, ahí nos podemos dar cuenta nosotros de lo peligroso que resulta esta ruta. Para invierno esta carretera se pone demasiado lisa y de tal razón que también han habido demasiados accidentes que las personas se han caído y se han lastimado por toda esta carretera. Llegamos a otra parte que ya se está destruyendo por completo debido a todas las lluvias que han transcurrido durante las últimas semanas acá en la parte alta del bello municipio de Granados Baja Verapaz. Nos podemos dar cuenta de todo el concreto que ya está dañado por completo, se está rajando y también se está lavando por las lluvias. También esto es ocasionado por todos los camiones que transportan cargas demasiado pesadas y el concreto se daña por completo. Esta es la tercera parte peligrosa de toda la ruta que nos podemos encontrar a la hora que circulemos hacia Lo de Gómez sector 1 y sector 2. Previo a llegar a Caserío Lo de Gómez sector 1 también podemos encontrar acá otra parte súper inclinada previo a llegar a la comunidad. Acá nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros que todas las partes pues están elaboradas de concreto y piedras. Esto se ha hecho en el transcurso de muchos años atrás por autoridades municipales y los cocodes de estas comunidades. Esta es la hermosa vista que nosotros nos podemos encontrar acá en la bella comunidad de Caserío Lo de Gómez sector 1. Pues en este momento ya llegamos a esta comunidad. Acá podemos visualizar el puesto de salud que tiene esta bella comunidad. También acá están construyendo lo que es una iglesia. Nos podemos dar cuenta del avance significativo que ya tiene. En la comunidad de Caserío Lo de Gómez sector 1, esta es la vista que ustedes van a encontrar a la hora que transiten por esta carretera, que es completamente peligrosa debido a todas las inclinaciones que tiene, tanto en subida como en bajada. También hay que ver el lado bueno de esta ruta, de tal razón que las actuales autoridades municipales ya mejoraron varios tramos de esta carretera para evitar accidentes a la hora que transitan las personas por estos lugares y también para evitar cualquier tipo de inconveniente en el invierno. También ya fueron mejoradas varias partes completamente peligrosas. Acá nos podemos dar cuenta de que esto ya está mejorado. Esta es una vuelta completamente inclinada y muy peligrosa para las personas que han transitado por este lugar, de tal razón que también para el invierno todo esto se pone liso y es muy peligroso para las personas que circulan en el área. Bien amigos, también las personas acá ya se encuentran con lo que son las plantaciones de maíz. Y al fondo en este momento me encuentro enfocando la comunidad de Cabrera sector 1 y Cabrera sector 2.
Bien amigos, y en este momento ya me encuentro llegando a Caserío Lo de Gómez, sector 2. Acá se pueden dar cuenta ustedes, todas las personas pues ya tienen acá produciendo sus milpas. Además, para comentarles que este lugar tiene dos áreas. Se encuentra Caserío Lo de Gómez, sector 1 y Caserío Lo de Gómez, sector 2. Al final son dos comunidades que están divididas, que tienen el mismo nombre. Solo cambia por número, 1 y 2. Muy bonitas todas las plantaciones de maíz que ya podemos visualizar. Acá les comparto a cada uno de ustedes. Estas parcelas de maíz que visualizamos parece que son de maíz criollo, si no estoy mal. En las partes altas de acá de Granados, la mayoría de agricultores siembran el maíz criollo. Les comparto imágenes de la iglesia del Nazareno de Caserío Lo de Gómez, sector 2. Ya llegamos acá al límite de Lo de Gómez y Manzanote. Acá pues vamos a ir ya finalizando con el video. Solo para mostrarles a cada uno de ustedes que la ruta que me encuentro enfocando en este momento se dirige hacia la comunidad de Caserío Mata Caballo. Esto pues lo hago con la finalidad que ustedes conozcan. Y ahí podemos visualizar la antena que se encuentra en este lugar. Estamos aproximadamente a unos 7 minutos de Caserío El Manzanote sector 1 y Caserío El Manzanote sector 2. Acá también nos podemos dar cuenta que las personas aprovechan todas las áreas que no tienen árboles. Acá pues podemos visualizar una plantación de árboles de ciprés. Las personas también realizan estas plantaciones para aprovechar todas las áreas que no tienen árboles y de igual manera pues también al momento también pueden aprovechar este recurso. Muchas gracias por haberme visualizado. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario y será hasta en una próxima oportunidad. Me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima.